Hola, ¿cómo están? Yo soy Clau y este es el tercer episodio del podcast. Nuestro invitado de hoy es Manuel Benítez, fundador y director de Tech Sistemas y Bioeco, empresas dedicadas a la implementación de sistemas de calidad que disminuyen el impacto ambiental. Él es especialista en estrategias sostenibles, en programas de emprendimiento e impacto social como Startup Weekend, Catapulta y muchos otros. Es un honor tener a Manuel en el podcast y poder hablar con él de un tema tan actual e importante como es la sustentabilidad. Recuerden dar like a este episodio si les gusta para que llegue a muchas más personas y suscríbanse a este canal para que reciban todo el contenido que subimos cada semana. Bienvenidos al tercer episodio, disfruten. Muy bien, bienvenidos al podcast. Estoy con Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Súper bien, pues muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por estar aquí en el podcast. Seguramente va a ser una charla muy interesante. Y bueno, me encanta que estés aquí en el podcast porque siempre he querido hablar contigo sobre el trabajo que tú realizas con tus dos emprendimientos que tienen que ver con sustentabilidad. Para mí todo este tema del impacto social, ambiental, de cómo está cambiando nuestro modo de vida, cómo está cambiando el mundo en general, me resulta muy interesante, pero también preocupante y a veces me da miedo involucrarme, yo en lo personal, involucrarme más y darme cuenta que es muy poco lo que hacemos realmente. Y estamos acabando los recursos y al planeta en sí, y no sé, a veces siento que hacemos realmente muy poco, ¿no? Pero la verdad, yo quisiera empezar con este podcast, siendo tú que eres el experto en este tema, hablando de una manera esperanzadora. Quiero que me digas qué podemos hacer para aportar nuestro granito de arena desde las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, pues mira, es un tema complejo, desde luego. Creo que para empezar yo te diría bueno, que lo dejemos de ver como un tema tan fatídico, tan alarmante. O sea, están sucediendo cosas en el mundo, desde luego, pues estamos viendo sequías que tenía siglos que no se veían en Europa, lo estamos viendo aquí en Monterrey. Desde luego, hay situaciones que son alarmantes. Sin embargo, creo que pues es el periodo de la historia donde más cosas se están haciendo para cambiar esas condiciones, y que todo lo que pasó antes de este punto fue lo que nos trajo a esta situación, pero que afortunadamente es el momento en el que más cosas se están haciendo para revertir esa situación. Entonces, pues bueno, tampoco quiero deprimir a tu auditorio, ni mucho menos. Por eso es que me gusta como lo mencionas, que vamos a verlo de una manera un poco más esperanzadora, porque hay indicios que dan esperanza. Y lo segundo es dejar un poco atrás el mito del granito de arena. De hecho, ya tiene como muchos años que dejé de utilizarlo, porque necesitamos más que un granito de arena. Es decir, necesitamos entender la situación, ser congruente y elegir bien nuestras batallas, pero yo creo que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, de qué es elegir nuestras batallas, pero el poner el granito de arena para muchas personas es como que hago lo mínimo, el mínimo esfuerzo, y ya con eso se va a resolver. Entonces, sí hay que hacer cosas cada vez que tengan un mayor y mejor impacto, pero pues ahorita quizás vamos a hablar en lo que dure la charla de qué son esas cosas y cómo podemos estar pues con más tranquilidad ante esta situación. Claro, y lo típico, ¿no? Del granito de arena, como mencionas, que a lo mejor la gente dice, no, pues yo procuro bañarme muy rápido para no gastar mucha agua, o yo no tiro basura en la calle, y eso son como pequeñas cosas, pero como dices, hoy por hoy se tienen que hacer grandes cosas, eso ya no basta, ¿no? A lo mejor hace 100 años, a lo mejor eso hubiera sido útil, pero hoy por hoy
con la velocidad a la que nos estamos acabando el planeta, esas pequeñas acciones sí cuentan, claro que cuentan, pero no son suficientes. Entonces, hay que pensar en grande, ¿no? Hay que pensar que si realmente queremos hacer algo, no basta con esas pequeñas acciones. Sí, y justo, y entender realmente, o sea, preguntarnos, cuestionarnos nuestros hábitos, qué impacto tienen nuestros hábitos y dejar un poquito esa zona de confort de, ah, bueno, pues yo estoy reciclando y pues yo estoy sacando lo reciclable cada lunes o cuando paso por mi Ujú. colonia y yo estoy poniendo el granito de arena. A eso me refiero. Claro que que es lo mínimo que esperaríamos como sociedad, que ya deberíamos de estar haciendo como individuos, pero sí es a veces cuestionarse un poquito más otro tipo de aspectos. Y lo cierto es que eso mínimo tampoco mucha gente no lo hace, ¿no? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que yo conozco que todavía le cuesta mucho trabajo reciclar, que todavía le Ujú. cuesta mucho trabajo separar la basura orgánica de la orgánica, ¿no? O sea, como que cosas que ya uno podría pensar que hoy en día ya todo el mundo tiene como, sí, yo lo hago y no me genera ningún estrés. Mucha gente no sabe si el plástico se recicla, si no se recicla, qué tipo de plástico sí, qué tipo de plástico no, si el cartón, si el papel, si las latas, ¿sabes? Entonces, pareciera que es muy básico o que todo mundo ya lo tiene como aquí muy entendible, y la Ajá, realidad es que no, ¿no? Que a lo mejor como ciertas, personas, como sectores de la población lo hacen, otros no tienen idea, a otros no les importa, otros creen que el impacto social y que el cambio climático son mitos, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, ¿cómo, no? ¿Cómo? O sea, no lo ves, no lo sientes, ¿no? Como con este tema de la sequía en Monterrey y demás, ¿no? Que, bueno, no hay agua y demás. Estos pequeños problemas que vemos en las sociedades, pues que nos dan indicios de que hay un problema muy claro y que hay un ajá. cambio en nuestro medio ambiente muy claro, y hay personas que siguen no negándolo, bueno, sí negándolo por un lado, pero otros diciendo, pues, el mundo se va a acabar algún día, ¿no? Pues ya que se acabe cuando se tenga que acabar. Y bueno, vamos a poner una comparativa, es como cuando una persona está en una relación tóxica. ¿Sí? Y sabe que tiene ese problemón, a lo mejor todo el mundo se lo dice, pero no sabe cómo salir de esa situación. ¿Qué se necesita? Claro, comenzar desde lo más pequeño, desde las pequeñas acciones, para después ir entendiendo y resolviendo el problema hasta que sales de esa relación. El, el problema o el detalle es cuando la información es tanta o cuando el problema es tan grande que la gente se siente impotente o que piensa que lo que hace es muy pequeño o que no va a cambiar nada, ¿sí? Y a veces tiene razón. O sea, dices genuinamente el reciclar una botella o el lavarse los dientes con un vaso de agua, genuinamente no hace un gran impacto. O sea, lo digo con todo respeto, ¿sí? Genuinamente es un impacto insuficiente. Entonces, tampoco es atacar oye, pues deja de reciclar porque ni siquiera sirve de nada. No, por algo se empieza. Creo que todas las personas que estamos en este tema de la sostenibilidad, pues comenzamos por acciones así pequeñas, pero tarde o temprano, debe ser más temprano que tarde, tenemos que irnos yendo pues a acciones que generen un mayor impacto. Imagino que es como crear hábitos, ¿no? O sea, tú empiezas justo como por estas pequeñas acciones de empezar a reciclar o separar la basura, este tipo de acciones, se crea el hábito de hacerlo y entonces tú mismo decides involucrarte un poco más, conocer un poco más, ¿qué más puedo hacer, no? Ya empecé por esto y me puedo ir un poquito más allá de lo que actualmente hago, ¿no? Es parte de. También es cierto que, a ver, está muy criminalizado al consumidor. El consumidor, o sea, se le carga mucho la responsabilidad. Cuando realmente, pues el mayor impacto lo generan pues las empresas. Digo, tampoco es como que digamos, ay, pues es problema de las empresas, entonces, pues yo no voy a hacer nada. No, o sea, es cuestionarnos cómo nosotros estamos ayudando a esas empresas a, pues a veces a destruir o a veces a ayudar, ¿sí? Es decir,
nosotros con nuestro dinero estamos votando o estamos participando a que estas empresas pues sigan pues quizás extrayendo los recursos, por ejemplo el de Coca-Cola, ¿sí? Miles de memes y miles de chistes hay que, no, que la coquita de vidrio, que quién sabe qué. Bueno, sí, o sea, a lo mejor pues, pues tomarte una coquita de vez en cuando y muy rico, pero si tú, a ver, consumes 2 litros de Coca-Cola diario, como es el caso, por ejemplo, de San Cristóbal de las Casas, o como es el caso de Monterrey también, pues tú misma, tú mismo, estás ayudando a esas empresas a que sigan haciendo lo que ellos creen que está bien, porque pues están pensando en reportes de ingresos, reportes de ganancias, y pues ellos en ese aspecto están bien, ¿sí? Sin importar que están pues quitándole el agua a 1, 2, 3 pueblos, etcétera. Entonces, uno mismo con sus acciones están votando o están generando que las empresas pues sigan con esa extracción de recursos o sin cuidar lo que nos preocupa, ¿no? Es como una cadenita. Claro, entiendo que es un trabajo colectivo, ¿no? No es como echarle la bolita a las empresas ni echarle la bolita al consumidor. Es un trabajo colectivo y que todos en conjunto deberían estar como en la misma sintonía para que entonces no haya este problema, sino que busquemos juntos soluciones. Y bueno, Sí, yo me sí. quisiera regresar un poquito al principio contigo, para que la audiencia te conozca. Me gustaría que nos expliques con todo detalle qué es lo que haces tú en ETEC Sistemas y Bioeco. Bueno, muy bien, pues EdTech Sistemas nace en el año 2000, cumplimos 22 años justo en septiembre. Primero, como una empresa que busca ayudarles a las empresas a tener presencia en Internet, es decir, hacíamos páginas de Internet. Tenía yo 16 años, agarraba el teléfono, marcaba en la sección amarilla y les llamaba a cualquier sector que encontraba por ahí, como restaurantes, y les decía, pues el choro, ¿no? Oiga, sabía que en el futuro la gente va a preferir estar en internet que escuchar la radio, ver la televisión. Pues muchos me tiraban de a locos, pero pues, otros decían, no, pues a ver, dime más. No, pues nosotros le podemos ayudar a estar un paso adelante de su competencia, le hacemos su página de internet, uno de nuestros agentes le visita, hacemos un contrato, usted no paga nada hasta que la página esté en línea y tal, ¿no? Pero todas esas personas, el agente, el diseñador, el programador, era yo, prácticamente un chamaquito de 16 años que iba con un portafolio vacío a visitar a las empresas y pues con un contrato ahí escueto que se me ocurrió hecho en Word, pues me firmaban y yo con la esperanza de que me pagaran, pues hacía la página, algunos me pagaban, otros no. Tomé un curso a los 15 años de programación HTML, me fascinó desde ese entonces, pues bueno, pude darle ese giro a mi negocio, ese giro a la empresa que yo quería formar. Quebré la empresa como 2 o 3 veces y pues bueno, en muchas iteraciones de lo mismo, pues hicimos de todo, hicimos publicidad, impresión de lonas, hasta que llegamos a la parte de traer computadoras de Estados Unidos que habían estado en renta y nosotros poderlas ofrecer a un precio más barato que en las tiendas, pero con una garantía de 3 años, ¿sí? Para garantizar que si bien esas computadoras pues eran de uso de segunda mano, estaban pues en perfectas condiciones y que mínimo te va a durar 3 años, ¿no? Entonces, así fue cambiando poco a poco y pues bueno, ya llevamos 22 años prácticamente y pues afortunadamente ahí estamos en esto, que es parte también de la economía circular, el buscar que un producto
o un equipo tecnológico dure más tiempo pues, del que la gente cree que podía durar. Uh-huh. Y bueno, ahorita que ya mencionaste lo de la economía circular, pues mira, yo sé muy poco del tema, sé que es un sistema que se basa en reducir, reusar y reciclar, lo cual me parece que en teoría es muy bueno, ¿no? Necesario en los tiempos en los que vivimos y hasta cierto punto lógico, porque si reutilizamos todo lo que producimos, ya con eso estamos siendo más conscientes de nuestro propio consumo. Pero en la práctica, tú me dirás si sí o si no, quizá esto no es tan sencillo, y me gustaría que me explicaras un poco mejor, o que muy bien me expliques cómo funciona este sistema, cuáles son las ventajas, cuáles son las áreas de oportunidad, y qué es lo que la gente tiene que saber al respecto de esta economía circular. Sí, mira, como mencionas, ya tiene como unos 4 o 5 añitos que ya me empecé a meter bien en los temas de sostenibilidad. Y yo pensaba precisamente que el tema de la economía circular era como reciclar prácticamente, reusar las 3 famosas Rs que te enseñan. Tuve oportunidad de estudiar economía circular y estrategias sostenibles en la Universidad de Cambridge durante la pandemia, pues para aprovechar el tiempo. Y me di cuenta que, bueno, eso si bien tiene que ver, pues es una pequeña parte del concepto de economía circular. ¿Qué es economía circular realmente? Es un cambio de la economía lineal que existe actualmente en la mayoría de empresas o de rubros que está basada en extraer la materia prima, fabricar, mandar al consumidor y tirar, ¿sí? Esa es la economía lineal, lo tradicional. ¿Qué es lo contrario o qué es lo opuesto a esa economía lineal? Es buscar cómo hacer que los materiales, los productos e incluso el desperdicio, los residuos, todo esté en un mismo bucle. Pero más allá de reciclar los materiales, es como desde el diseño, desde que se concibe el producto, desde que se concibe el servicio, cómo diseñamos algo para que pueda ser utilizado el mayor tiempo posible, la mayor cantidad de veces posible y por la mayor cantidad de personas posible sin que tenga que ser reciclado, ¿sí? Incluso hay otro concepto eh, paralelo al reciclaje que, discúlpame, no recuerdo el término en español, pero en inglés es upcycling, que en lugar de reciclar el producto o lo que tienes, en lugar de ser reciclado, de utilizar el material, puede ser supraciclado, vamos a decirlo en español, que incluso se convierta en algo mejor, más durable y más apto que para lo que fue realmente diseñado. De nada te sirve diseñar un popote desechable, biodegradable, que a lo mejor se lo comen las plantitas y todo eso, si finalmente te va a generar una carga al consumidor, ¿sí? Tú le vendes ese popote o esa tacita biodegradable y tú no estás segura de que el consumidor lo vaya a poner en donde va. Tú estás transfiriendo la responsabilidad al consumidor. La responsabilidad de nosotros como diseñadores de economía circular es cómo diseñar algo que sirva para el objetivo primario, que es tomar agua, ¿sí? Un popote, tomar un líquido que pueda ser utilizado el mayor tiempo posible, 100 años, 1000 años, ¿sí? Para el uso que fue diseñado y que no solo lo puedas utilizar tú, sino que lo puedan utilizar más personas. Esto va a evitar que termine en la responsabilidad del usuario, que ese usuario tenga que hacer algo con eso, ¿sí? Entonces, de eso se trata la economía circular, de evitar finalmente el residuo
y entender muy bien cuál es la necesidad primaria de lo que nosotros estamos diseñando, de lo que nosotros estamos construyendo. A lo mejor ni siquiera un popote es necesario, ¿sí? Claro, Este, ahora que justo que lo mencionas, se me hace a mí lo del popote siempre se me ha hecho un tema muy polémico, porque yo también lo pienso, ¿no? Como que está muy de moda, o ya tiene varios años de muy de moda, que la gente no pide popote en los restaurantes, ¿no? Y cuando de pronto ven que alguien está usando popote, hasta lo ven como: "Ay, no piensa en el medio ambiente", ¿no? Lo cual, okey, sí, pues tiene razón, si va a ser un producto de plástico que vas a usar una vez y se va a desechar, pues digo, si te lo puedes evitar, evítatelo, ¿no? Y ya después empezaron a surgir estos popotes biodegradables de bambú y demás, está muy bien, pero justo como dices, ¿no? O sea, el objetivo quizá entonces no se está cumpliendo si ese popote no va a ir a donde tendría que ir para que sea reciclable en realidad, ¿no? O sea, si a lo mejor va a terminar con todos los desechos igual, pues funcionó, tuvo la misma utilidad que un popote de plástico, que lo único que hizo fue ser más costoso y como que darte cierto prestigio, ¿no? Como que, ay, yo uso popotes de bambú o popotes de no sé qué, pero finalmente no está cumpliendo como esa función de utilizarse una y otra vez. es Entonces, muy exacto, exacto, importante. lo acabas de poner clarísimo. O sea, un popote de bambú puede ser más dañino que el popote de plástico. En huella ambiental, si acaba en un relleno sanitario. ¿Por qué? Porque los residuos orgánicos generan gas metano. El gas metano es hasta 50 veces más nocivo que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero, ¿sí? El popote de plástico o las cosas de plástico tienen la particularidad que sí, termina o necesita mucho tiempo para que se degrade, ¿sí? La ventaja del plástico es que alguien buena onda puede agarrar, llevárselo y hacer unos tenis con el plástico. El gas metano no, o sea, el gas metano escapa y no es muy difícil de capturar, a diferencia del dióxido de carbono, que pues los árboles pueden ayudar a secuestrar, bueno, perdón, a mitigar ese dióxido de carbono, y el gas metano es más volátil, ¿sí? Y por lo tanto es más difícil de controlar y es más potente que las emisiones, por ejemplo, de un coche, que son CO2. Entonces llega a ser más perjudicial un popote de bambú o un popote de cartón si termina en un relleno sanitario. Entonces vuelvo a lo mismo, estás transfiriendo la responsabilidad al usuario y tú no sabes qué va a hacer el usuario. Exacto, y justo a eso me refería cuando al principio dije que me preocupaba mucho a veces informarme de más, porque sentía que entre más información obtenía, Ujú. más me daba cuenta que mis acciones eran o muy escasas o inútiles, y por ejemplo, en este caso, ¿no? Darme cuenta que, pues, un popote de bambú no es tan bueno para el medio ambiente como algunos medios o las mismas empresas te hacen creer, ¿no? De no, sí, el popote de bambú, y entonces te lo dan carísimo y su finalidad única es venderte un producto 3 o 4 veces más caro y ya, ¿no? Y realmente no estás ayudando ni aportando nada al medio ambiente si no termina donde tiene que terminar. Entonces, creo que aquí la conclusión es, si vamos a utilizar este tipo de productos, realmente cerciorarnos de que acaben donde tienen que acabar para que realmente cumplan su función final Ujú. y evitarnos, ¿no? Realmente si nos podemos evitar, por ejemplo, el popote, evítatelo, ¿no? Y así no uses ni de bambú, ni de plástico, ni de cartón, ni de ningún tipo. Si no lo necesitas usar, mejor no lo uses, ¿no? En Sí, vez de está bien tener cuestiona. alternativas, pero creo que la mejor alternativa es no usarlo. Sí, 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 que bueno, ese es un ejemplo pequeño. Ahora sí, retomando lo que te decía al principio, es muy importante elegir nuestras batallas, ¿sí? A ver, hay gente que se desgasta y se desgarra las vestiduras por una bolsa de plástico. Como dices, puedes evitarla, evita la bolsa de plástico. Pero lamentablemente, igual la bolsa de plástico genera muy poco impacto real en cuanto a emisiones de carbono. Y bueno, aquí me voy a tener un poco. ¿Por qué hablo de emisiones de carbono? Porque las emisiones de carbono es como la moneda corriente cuando hablamos de temas de sostenibilidad.
Es como el consenso general al que llegamos para hablar de impacto ambiental. Son emisiones de carbono o emisiones equivalentes de carbono, ¿sí? Porque hay otros gases, hay más que el carbono de lo que se emite. Entonces, como dices, si puedes evitar una bolsa de plástico, evítala, pero no a costa de que compres una bolsa reutilizable cada vez que vayas al supermercado porque se te olvidó la tuya en la casa. Desafortunadamente, una bolsa reutilizable tiene una huella de carbono 200 o 300 veces más elevadas que una bolsa de plástico. Es decir, tienes que utilizar esa bolsa 300 veces para que equipare la huella de carbono de la bolsa de plástico. Y te digo algo, lamentablemente si tú vas hoy a un relleno sanitario, ahora en lugar de ver lleno de bolsas de plástico, lo vas a ver lleno de estas bolsas ecológicas o estas bolsas reutilizables. Porque mucha gente pues las utiliza hasta para bolsa de basura, ¿sí? Se rompen fácilmente, son poco durables. Seguramente en tu auditorio va a decir, pues yo tengo la mía, sí, pero ¿cuántas tienes en tu casa? Claro, ¿Cuántas sí. bolsas ecológicas tienes en tu casa? Claro, cuando éramos niños, veíamos a nuestras mamás o a nuestros papás que las cosas se llevaban en una bolsa reutilizable, de estas como con mallitas y todo Sí, eso, y eso estaba muy bien. Por conveniencia se optó la bolsa de plástico, pero realmente si vas al súper y haces tu mandado normal, la huella de carbono de la bolsa de plástico es como el 0.001% de tus compras. Hay que preguntarnos también qué hay dentro de esa bolsa, claro. porque si tú vas y compras un cartón de leche, la otra vez me preguntaba alguien, oye, ¿qué es mejor? ¿Comprar un cartón de leche, o sea, en Tetra Pak, comprarlo en bolsa de plástico o en una botella de vidrio? Y la respuesta es, no tiene mayor diferencia que sea una u otra, ¿sí? El 98% del impacto ambiental es el producto en sí, esa, la leche, ¿sí? O sea, puede variar el empaque entre un 1%, un 0.5% o un 2%. No va a ser un gran impacto. ¿Por qué consumes leche en primer lugar? Digo, respeto a la gente que le gusta la leche de vaca, pero a eso voy con el preguntarnos, el cuestionarnos, oye, pues ¿hay algo mejor que la leche de vaca o por qué estoy tomando esto? Hay otras alternativas que en cuestión huella ambiental están muy por debajo de la leche de vaca. Leche de almendra, leche de soya, leche de amaranto, nut milk, que es una mix de varias cosas. Hay muchas otras alternativas que son de menor impacto, que tienen un 20 o un 30% del impacto ambiental que tiene la leche con el mismo aporte de proteína o mayor. ¿No? A veces es muy difícil salirte de lo que conoces, de lo que ya estás acostumbrado, pero creo que es importante como salirte un poco de todo eso y probar cosas nuevas. A lo mejor te gustan más, a lo mejor te das cuenta que te dan mejores beneficios o te trae ventajas, yo qué sé. Pero el punto es ese, ¿no? Probar. O sea, puede ser que te funcione, puede ser que no, pero no pierdes nada con intentar comprobar otras alternativas que hoy por hoy son muchísimo mejores que las alternativas que existían hace años y que hace años era lo único que había. Claro, sí, sí, sí. Claro, tampoco todo es blanco y negro, ¿sí? O sea, si vives en un pueblo, hay mucha probabilidad de que la leche que compres, o sea, en los establecimientos cercanos, puede ser relativamente sostenible. Si tú conoces, por ejemplo, el establo que
a lo mejor en lugar de ponerles agua de suministro público, es agua pluvial, ¿no? Ahí es un impacto menos. A lo mejor esta granja tiene un biodigestor donde en lugar de exponer las excretas así al aire libre y generar metano, se están aprovechando para hacer biofertilizantes que ayuden a la conservación. No todo es blanco y negro, ¿sí? Pero sí el cuestionarte, oye, pues, ¿por qué, como dices, por qué no probar otra opción? A lo mejor me gusta más, a lo mejor me siento mejor, a lo mejor ni siquiera necesito leche, o sea, ¿por qué estoy cenando cereal? para empezar, ¿sí? Entonces, sí, dices bien, hay gente súper, súper, súper preocupada por los empaques, pero francamente el empaque es lo que genera el menor impacto en lo que consumes, ¿sí? Nos quedamos quizá con lo que superficialmente podemos ver o que escuchamos, que la información que nos llega de manera directa, pero no profundizamos un poco más y ese es porque nos falta cuestionarnos justamente, ¿no? De dónde vienen las cosas, cómo se obtienen, qué impacto tienen, es bueno o es malo. Y como tú dices, nada es blanco o negro, todo tiene algo, un punto positivo, un punto negativo. Y finalmente entender que somos seres humanos, somos seres vivos y que por lo tanto vamos a consumir, ¿no? O sea, es imposible no impactar al planeta porque Claro, pues estamos aquí vivos y de alguna manera vamos a consumir y todo. sí, El punto es ser un poco más conscientes o quizá mucho más conscientes de cómo consumimos, de qué es lo que consumimos y como bien dices, saber si lo que estoy consumiendo realmente me aporta algo o podría prescindir de ello y buscar alternativas. Eso es algo, un punto muy interesante. Y ahora me quiero poner un poco diplomática porque siento que hay temas que yo en lo particular y quizá también la audiencia ha escuchado, pero no tiene claro lo que es o para qué es. Y en este caso, por ejemplo, yo he escuchado mucho hablar de la Agenda 2030, pero cuando yo escucho hablar de esto, siempre me ujú, remonto como a las empresas. A lo mejor está mal que lo diga o que lo piense, pero luego pienso en estas grandes empresas que van con esta bandera de ecología y sustentabilidad, que lo único que, desde mi punto de vista, a veces lo único que yo veo es que tienen reuniones por Zoom muy diplomáticas, ¿no? Con gente muy importante de secretarías y de medio ambiente y demás. Entonces, estas reuniones por Zoom, hoy por hoy, ¿no? Que las tienen así, antes las tenían presenciales en lugares muy amplios, con mucha, no sé, tecnología y todo muy padre y PowerPoints muy bien presentados y demás, donde se hablaba de cómo vamos a mitigar esto, cómo vamos a evitar esto, cómo vamos a trabajar en el futuro con esto, pero que al final todo se queda en ese PowerPoint, en esa presentación, en esa teoría y en esa conversación de un grupo de personas, pero no se lleva a la práctica o al momento de llevarlo a la práctica fracasa completamente. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito, por ejemplo, de este tema de la Agenda 2030? ¿Qué es? Y realmente tiene una función. sí, claro, mira, claro, se tiene esa percepción y es una percepción generalizada. Yo, o sea, he hablado con muchas personas fuera del ámbito y pues sí, lamentablemente se tiene esa percepción que, a ver, el tema de violencia con la mujer, vamos a juntar estos hombres blancos para que platiquen sobre esto. Hay hasta un meme al respecto y similar con los temas ecológicos. ¿Qué es la Agenda 2030? Pues es una renovación o es un replanteamiento de los objetivos del milenio que se tuvieron pues originalmente durante los años 80, si no mal recuerdo, que se buscaban ciertas metas para lograr al año 2000, ¿sí? El problema con esas metas es que eran como que muy abstractas, muy como cartita a los Reyes Magos, muy paz mundial, que nadie le falte una casa, que todos estén contentos, ¿no? Entonces, como eran objetivos así muy abstractos, a lo mejor poco definidos, pues, ¿qué crees? Que fracasamos en esos objetivos del milenio
y nace esta idea o esta necesidad de tener objetivos y directrices más claras. Se puso como fecha el año 2030 porque por un concepto, por un consenso científico, es como una de las rayas límites para que nosotros podamos revertir el cambio climático o que podamos al menos frenar para empezar a revertir el cambio climático. Que, como dices, hay personas que todavía a la fecha no creen en esto. La diferencia de los objetivos del milenio a la Agenda 2030 es que esta vez pues se involucró, vamos a decir, a varios sectores, tanto a la sociedad, empresas y gobiernos, a tener objetivos más claros, que son 17, para poder mitigar, ¿no? Estos objetivos tienen subobjetivos que bien o mal, poco a poco, se han ido pues adaptando por distintos gobiernos, organizaciones, etcétera. Yo te puedo hablar del 11, 12 y 13, que son en los que mi empresa Bioeco trabajamos, que son ciudades sostenibles, producción y consumo responsable y lucha contra el cambio climático, respectivamente. Cada uno de estos tres objetivos, que son los que con los que nosotros nos alineamos, tienen subobjetivos que te dan de alguna manera una guía para poder trabajar en aspectos ya muy específicos, por ejemplo, seguridad alimentaria o qué es lo que pasa con los residuos orgánicos, qué es lo que pasa con los residuos inorgánicos, qué es lo que pasa con la ganadería, etcétera. Son, son conceptos más que nada como directrices para que mundialmente, a través de la Organización de las Naciones Unidas, estemos de acuerdo en si estamos ganando o perdiendo la batalla y que los esfuerzos vayan por una misma corriente, ¿no? Ahora dime, ¿qué tanto está México como país involucrado con esta agenda? A ver, como país es algo complejo de decir porque pues tendríamos que involucrar a muchos sectores. Yo no conozco a ningún país que esté súper involucrado en todas sus aristas en la Agenda 2030. Como que se tiene la idea de que en otros lados todas las cosas, todo es mejor. Pues bueno, sin duda, en otros lados algunos esfuerzos se están enfocando en cosas de una manera más óptima. Aquí también se está haciendo algo, quizás no alineado a la Agenda 2030, pero te puedo decir que el manejo de residuos orgánicos en México es mejor que en Francia, ¿sí? O que en Alemania. México como Estado, como el Estado mexicano a nivel gobierno, apenas está comenzando con algunos esfuerzos en cuestión de leyes que pues hagan que las empresas adopten un modelo más circular. Ya hay de hecho una ley de economía circular. Desafortunadamente todavía está muy enfocado en este tema de lo del reciclaje, los residuos y los materiales. Falta dar como que un pasito más. Sí hay una preocupación por parte de la sociedad, instituciones educativas y algunos gobiernos, porque algunos de mis compañeros pues trabajan en gobiernos, te puedo decir de Quintana Roo, de Chihuahua, me parece que de Durango. Tengo compañeros que son del gobierno de algunos estados donde sí se siente una preocupación. Desafortunadamente, sí hace falta como que meter la segunda o tercera velocidad un poquito más rápido, pero bueno, también, o sea, es un tema complejo que no se va a resolver de la noche a la mañana, pero sí veo que hay intención, cuando menos, y voluntad política de hacer el cambio. A lo mejor
todavía estamos como un poco perdidos en qué realmente o qué cambios realmente se tienen que hacer, pero de que se busca hacerlo, yo consideraría que sí. Te pregunto esto porque yo tuve la oportunidad de trabajar el año pasado, en el 2021, haciendo como cápsulas documentales para varios emprendimientos de varios estados. Estuvimos en Puerto Escondido, en algunos, en un par de municipios en Guerrero, en Chiapas y demás. Entonces, estas cápsulas documentales tenían el fin de promover, bueno, los hicimos para promover su trabajo y los resultados que ellos tenían para que inversionistas se interesaran por sus proyectos, obviamente pusieran dinero, se asociaran, pusieran dinero, y lo que yo me di cuenta con estos 5 emprendimientos es que comparten una característica, y esta es que hay mucha desacreditación de su trabajo, como si lo que hicieran fuera una pérdida de tiempo, quizá porque, van a ser empresas que nunca van a ser millonarias, y desde mi perspectiva, son empresarios visionarios, ¿no? O sea, creo que están viendo al futuro, se están anticipando a los cambios climáticos, están ya empezando a pensar en esa adaptación del cambio climático. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que son empresas destinadas al fracaso o que más bien son el futuro de nuestro planeta? Los tres ejes de la sostenibilidad son el aspecto ambiental, ¿sí? El preservar nuestros recursos, el aspecto social, el cómo estamos ayudando a la sociedad a desarrollarse, a mejorar sus índices de calidad de vida, etcétera, y el aspecto económico, ¿sí? Son los tres aspectos o los tres pilares de la sostenibilidad. Sin cualquiera de esos, se cae todo, no funciona. Entonces, muchas veces estas empresas o organizaciones ven mucho de parte de estos dos aspectos del social y el ambiental, y está muy bien, y dejan de ver el aspecto de cómo convertirlo en un modelo de negocio. Yo les digo a las empresas que tengo oportunidad de consultar que, bueno, que si quieres ganar dinero, pues tienes que tener tus finanzas bien, tienes que tener una utilidad. Si quieres ayudar a las personas, tienes que tener tus finanzas mejor. Todavía tienes que hacer más por capturar ese valor, porque gracias a ese valor puedes ayudar. Entonces, algunas organizaciones piensan que por ser una empresa sin ánimos de lucro o que ayuda al ambiente, pues bueno, va a ir la gente y le va a decir, toma mi dinero. Hace falta estructurar un buen plan de negocio, un buen modelo de negocios de cualquier organización. Te hablo de un asilo de ancianos, una casa hogar, la que tú quieras, de donde se puede estar financiando esto que tú quieres hacer, ¿sí? Y hay veces que como que se quieren saltar esa parte, ¿sí? De cómo atraer inversión, de cómo hacer ganar a sus inversionistas o cómo dar valor a la gente. Si tú me preguntas lo que hablábamos bueno, para cambiar un poco el ejemplo, un cepillo de dientes de bambú, ¿sí? Si el cepillo de dientes de bambú no te aporta un valor social mucho mayor, ¿sí? Que un cepillo de dientes convencional, y si encima cuesta 3, 4, 5 o hasta 10 veces más, yo te diría que es cero sostenible. Es insostenible, ¿sí? Porque solo estás apoyándote en uno de los ejes de la sostenibilidad, que es entre comillas, el evitar la extracción de recursos o el mejorar el tema ambiental. Pero tampoco está segura, porque Claro, ese cepillo de bambú a lo mejor te dura menos que el de plástico y sí. termina en un bote de basura y, y en un relleno sanitario después. Y Entonces, aparte estás excluyendo una parte de la población, ¿no? Porque te estás enfocando en quienes pueden pagar ese cepillo que cuesta 10 veces más, entonces es como nada más este pequeño sector de la población y todos los demás, pues, es un modelo de negocio de nicho prácticamente. sí, 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 e insostenible. Si cuesta 10 veces más, entonces estás destinando recursos económicos
O sea, 10 veces más recursos económicos a lo que hace la misma función o incluso una peor función que lo que ya existe, ¿sí? Entonces, un cepillo de dientes sostenible sería algo que cueste lo mismo, o sea, el mismo precio que uno convencional, que sirva igual o mejor que uno convencional y que pues cuide de la preservación ambiental, haciéndote cargo tú de cómo es que después va a ser desechado eso. Oye, pues si adquieres este cepillo, deposítalo, no olvides depositarlo en los contenedores que tenemos en los centros comerciales, tal. Ah, entonces ya es algo sostenible, ¿sí? Ya involucra los tres aspectos. Entonces, sí, la verdad, con muchos emprendimientos de este tipo, se da mucho eso de sentirse víctimas de que a la gente no les importa. Sí, la gente sí le importa, pero económicamente tienes que hacerlo viable. Tienes que ayudar que la gente pueda pagar lo que tú estás ofreciendo, es decir, dando un valor real, y si buscas inversión, tienes que regresar ese valor, ¿sí? Porque si no, entonces yo mejor como inversor, mejor invierto en una campaña de cosia, de plantar árboles y tal, ¿no? Está bien que pienses en la parte social, en la parte ambiental, pero también está la parte económica, que no es que sea lo único que te importe o en lo que te enfoques, tienes que enfocarte en todo, ¿no? Para que funcione la empresa tiene que ser un todo. Entonces, si no genera dinero, si no genera ingresos, aunque todo lo demás esté muy bonito y muy bien armado, pues se va a caer, ¿no? Finalmente va a ser una empresa que no va a prosperar. Y ahora me quiero regresar un poco a ti. Quiero hablar un poco ya más sobre ti, porque me enteré por ahí que hablas inglés, francés, italiano, portugués, alemán, griego, lenguaje de señas y además náhuatl y maya. Entonces, a mí me parece increíble porque eres una persona muy joven, entonces me parece increíble y admirable que aparte de tener 2 empresas, tienes tantos idiomas, sabes hablar un montón de idiomas. ¿De dónde sacas tiempo para tanto? Bueno, pues primero un paréntesis que hablo los primeros idiomas que mencionaste. Entiendo alemán porque, bueno, he tenido oportunidad de estar por allá y algunas amistades. Entiendo y más o menos lo sé leer. Básico portugués y precisamente algo que me llamó mucho la atención desde hace mucho tiempo fue pues los idiomas eh, pues originarios, que malamente luego le dicen lenguas, pues, porque es todo un idioma con una estructura gramatical en regla, que es el náhuatl y el maya. Para el maya, para serte honesto, soy un poco más bruto, realmente solo sé como algunas expresiones, saludar, Bachkawali, Koshanal, que vamos a comer, ¿cómo estás? Algunas expresiones, palabras. Y náhuatl sí me metí a estudiar un poquito, por ahí unos cursos. He tenido oportunidad de practicarlo más que el maya porque afortunadamente pues es una lengua, bueno, es un idioma vivo que todavía se utiliza muchísimo. La otra vez veía las cifras, son millones de hablantes de náhuatl. Es un idioma muy bonito, muy poético, vamos a decir, donde para decir una cosa hay varias maneras y es un idioma que además pues tiene su encanto. Por ejemplo, hay una palabra que a mí me gusta mucho que es Pacayolwiti, que pues la expresión dice perdóname, ¿sí? Pero esa palabra, Pacayolwiti, está compuesta por 4 palabras que quiere decir medicina, curar, corazón y revivir. Entonces, Pacayowiti en sí quiere decir dame esa cura que mi corazón necesita porque está herido para que reviva.
perdóname, porque yo te hice algo. Entonces mi corazón se Wow, siente herido y necesito que tú me des esa cura. O sea, suena totalmente poético. es muy, muy bonito este idioma, es de los que más me gustan y bueno, pues Sí, sí ahí se más o menos realmente son nuestras raíces y sí, pues invito a todo tu auditorio que pues se anime a aprender, pues, aunque sea qué significa el lugar donde vives, claro, porque sí. muchos lugares todavía tienen ese nombre náhuatl, que se animen también a aprender un poquito. Para que se anime más la audiencia, a ver si nos puedes decir una frase en náhuatl. Una frase, bueno, pues te preparé algo, ¿sí? Porque ya Okey, sabía que algo de eso me ibas a preguntar. Y más que una frase, te preparé un pequeño poema, ¿sí? Que es de nuestro gran Nezahualcóyotl, que dice, Mosta, mañana, o puedes decir, Setonat, que es aquel día, ¿sí? Queman Nahua Nimikis, amo queman Shioka. Mañana que yo me muera, no quiero que estés triste, o también puedes decir queman Shimocuesco, no quiero que llores, no quiero que estés triste. Nikan, Oxepan Nikan, Niwalas, Walsin, Huitzilin, Nicuepas. Yo aquí voy a volver como un bello colibrí. O sea, cuando yo muera, voy a volver como un bello colibrí. Y después dice, Swatzin, queman, ticonitas, tonatiu, mujer, cuando tú veas hacia el sol, y Camoyolo, Sionpaki, sonríe con el corazón. Ompa, ompa nietos, Totatsin, Hualsin, Tlahuali, Nimis Macas. Allá, cuando esté con el Señor, yo te voy a enviar una bella luz. ¿Sí? un gran poema, un gran poema. Y te Y ahora agradezco te mucho voy a por decir, haberlo preparado. a veces tiene ahí unas pequeñas interjecciones, el náhuatl, que te cambia toda una palabra o que le da un sentido totalmente diferente a la palabra. Entonces, pues bueno, les animo a verlo. Este poema es de Nezahualcóyotl, se llama Mosta o Mostla con T, con L, y quiere decir mañana o aquel día. Pues yo ya me animé, por lo menos, no sé si aprenderlo a full, pero por lo menos lo básico, como tú dices, acercarme a quien lo conozca, quien lo hable y justamente aprender, aunque sea algunas palabras, algunos significados, porque como tú dices, son nuestras raíces. Y aparte son raíces bien bonitas, ¿no? Que a veces se nos olvidan, que están ahí, muy cerca, a lo mejor muchísimo más cerca de lo que creemos, ¿no? A veces simplemente hay que pensar cómo se llama nuestra calle o nuestra colonia y justo ahí están nuestras raíces, ¿no? Tan cerca de nosotros. Pues te agradezco mucho por el poema, estuvo muy bello y por toda esta cátedra que nos acabas de dar, porque fue muy interesante también. Y pues ya con esto quiero concluir el podcast. Seguramente hay muchos más temas de los cuales podemos hablar con Manuel, que fue muy interesante tener como esta nueva perspectiva sobre la sustentabilidad, porque claro, o sea, el tema es muy amplio y creo que hablar en un podcast da pie para que la gente conozca un poquito más, ¿no? Y como decía, no quedarse nada más con lo que escuchamos o con lo que llega a los medios o los medios nos hacen llegar quizá como de manera muy compacta o no sé cómo llamarlo, quizá como nada más lo que les conviene, quizá comunicar, ¿no? O sea, no, que realmente nos cuestionemos y vayamos muchísimo más allá, porque eso es lo que realmente va a contar, ¿no? Y justamente quiero terminar con lo que habías dicho al principio, no aportar un granito de arena, sino ir muchísimo más allá, ¿no? Ver qué tanto podemos hacer, porque seguramente hay muchísimo más que podemos hacer que ni siquiera sabemos. Entonces, te agradezco mucho que hayas estado en el podcast. No sé si quieras concluir con algo, te voy a dejar a ti a concluir el podcast. Bueno, pues nada, ya lo has dicho muy bien, el cuestionarnos nuestros hábitos, el preguntarnos
si realmente pues necesitamos tantas cosas en nuestra vida. Hay veces que menos es mejor, ¿sí? En el cómo nos transportamos, qué es lo que utilizamos, dónde vivimos, incluso. El cuestionarnos, el tener ese pensamiento crítico y tampoco ser fatalistas como comentábamos al principio. Yo creo y soy una persona muy positiva, creo que vamos a resolver esta situación. Hay indicios, hay muchas iniciativas, hay muchas organizaciones. Yo he tenido la fortuna de colaborar con muchas organizaciones, con Make Sense, que ayuda a emprendimientos sociales y ambientales a crecer o a desarrollarse. Y sé que hay muchas personas que están preocupadas por el tema. Hay que tener paciencia e ir poco a poco y lo que te decía, elegir las batallas mejor. El tema del desperdicio de comida, ¿sí? Que es un aspecto también que tiene mucho impacto. Para que tú te des una idea, si nosotros desperdiciamos media hamburguesa, es el impacto ambiental equivalente a 600 bolsas de plástico, ¿sí? Entonces, hay veces que compramos cosas que ni siquiera utilizamos, compramos comida de más, cosas de más, y el cuestionarnos, ¿sí? Si realmente necesitamos tanto, el cuestionarnos por qué ir al súper cada 15 días si todavía tienes comida por ahí. Y pues finalmente el empaparse de esos temas, hay documentales muy interesantes en YouTube, totalmente gratuitos, o en Netflix, que te pueden dar una perspectiva diferente. Y pues bueno, gracias por escuchar, gracias por quedarse hasta el final y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Pues nos pueden encontrar por ahí en redes sociales, en mi emprendimiento Bioeco. Lo pueden encontrar como Bioeco MX, donde nosotros ayudamos a organizaciones y empresas a disminuir su huella de carbono, principalmente con el tema de los residuos orgánicos. Y pues bueno, ETEC Sistemas, también nos pueden encontrar ahí en Facebook por si quieren saber un poquito más al respecto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Con esto concluimos el podcast. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente.